las notas, ¿no? Las dos que puse hoy por ahí y las que están en veremos también. Igual, si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? De las notas, sobre todo de los foros, de por qué esto, por qué lo otro, a algunos les he puesto un comentario por ahí, insisto, y a otros creo que no les he puesto nada sobre la nota, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues me la hace y ahí solventamos. Así que no hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar entonces para no perder mucho tiempo y que no nos agarre tanto la noche con lo que tenemos que ver hoy, pero no sé si alguien tiene algo que preguntar. Ustedes dirán si tienen alguna consulta. De mi parte no, Liz. Ok. Bueno, no sé también si los compañeros que iban a pasar a exponer, los que quedaban pendientes, siempre sí lo van a hacer hoy por cuestión de tiempo, es más que nada la pregunta, por la hora, o si lo vamos a dejar para el sábado. Ustedes dirán, creo que eran, ¿quiénes eran los que faltaban por poner? Hubo una compañera que me mandó un mensaje así. Ajá. Yo podría hacerlo el sábado. Ah, ok. Está bien, perfecto. Usted era que tenía problemas compartiendo, ¿verdad? Sí, es cierto. Ok, vaya, el sábado. Bueno, aquí tengo una compañera que me escribió diciendo que la anotara para pasar. Pero no sé si... Bueno, el punto es que ustedes me dicen, ¿verdad? Si alguien quiere pasar a exponer hoy, pues lo puede hacer, no hay ningún problema. Y si no, si por cuestión de tiempo, la hora o cositas así, prefieren mejor que lo dejemos para el sábado, pues tampoco pasa nada. En estos próximos días les voy a dejar los ejercicios de la unidad 4. Jimmy también se ha conectado. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches. Bueno, ok. Bueno, ustedes me dicen cuando terminemos aquí con lo que tenemos que ver hoy, ustedes me dicen si se animan a pasar hoy o si lo dejamos para el sábado. Bueno, lo que nos corresponde ver hoy, buenas noches Jimmy, bienvenido. Lo que nos corresponde ver hoy es un contenido de la unidad número 4 que tiene que ver en el fondo con parte de semejanza de triángulos. Aquí va a ser muy importante, como una condición muy general de esta unidad, que aprendamos a distinguir entre semejanza de triángulos y congruencia de triángulos. Una cosa es semejanza y otra cosa es congruencia. Congruencia es prácticamente cuando dos triángulos son exactamente iguales en todo, iguales en longitud de sus lados e iguales en medida de los ángulos. Congruencia es cuando los ángulos tienen la misma forma, pero de diferente tamaño, es decir, la misma forma, la misma apariencia, tal vez posicionados diferentes, pero el tamaño de los lados es diferente. Básicamente los lados vienen siendo, o los tamaños vienen siendo proporcionales, si lo queremos ver de alguna manera. Entonces, semejanza no significa que los triángulos van a ser iguales. Semejanza significa básicamente una tipo proporción entre un triángulo y otro triángulo. La proporción más que nada relacionada a los lados del triángulo, porque en cuanto a los ángulos sí se mantienen iguales, pero en cuanto a los lados se da una tipo proporción. Pero antes de ver la parte de semejanza, es necesario abordar uno de los teoremas más importantes y fundamentales que existen en matemáticas, como lo es el teorema de Tales. En el caso del teorema de Tales, lo vamos a enunciar acá. Teorema de Tales, que es el teorema que aparece en el material como el teorema 2.1, habla de lo siguiente. Si tenemos tres líneas paralelas, en este caso la L1, L2 y L3 en el dibujo, y esas tres líneas paralelas son cortadas por dos líneas secantes, las líneas secantes acá no tienen nombre, pero si quieren le podemos poner
L sub A y L sub B, solo para efectos de más o menos diferenciarlas. L sub A y L sub B. Entonces, si yo tengo tres líneas paralelas cortadas por dos líneas secantes, se me generan una gran variedad de segmentos de recta, como lo puede uno notar en el dibujo que está en pantalla. Entonces, el teorema de Tales me dice que los segmentos que se generan entre los cortes de las secantes y las paralelas, que están representados por los puntos A', B', B' y C', los segmentos que se generan entre las paralelas en una de las secantes son proporcionales a los segmentos generados entre las paralelas y la otra secante. Es decir, el cociente entre AB y BC es igual al cociente entre A'B' y C'. Aquí le han puesto C', D', pero en realidad B', aquí en C'. el es B', C', correcto. Esta es una corrección que hay que hacerle al material. La voy a apuntar por acá. Acá debería ser en realidad B', C'. Ahí hay una corrección que hay que hacerle al material. Entonces, aquí se cumple esta igualdad de proporciones. Esto es lo que básicamente me está mencionando el teorema de Tales. Ahora, esta igualdad de fracciones, en la práctica y en muchos documentos uno la puede plantear de diferentes maneras. Aquí, si se fijan, lo que han hecho es que la primera fracción AB sobre BC agarra dos segmentos en una misma secante, que son el segmento AB y el segmento BC. Los dos segmentos están en la misma línea secante y esos lo forman como fracción. Pero si nosotros vemos la forma de las fracciones y hacemos algunos ajustes de mandar a multiplicar y mandar a dividir, la fracción o la igualdad que tenemos en el teorema de Tales también lo podríamos escribir como AB sobre A'B', esto es igual a BC sobre B'C'. Si nosotros mandamos a multiplicar y a dividir convenientemente algunas expresiones, eso nos puede quedar de esta manera. Lo que significa que en vez de estar relacionando los segmentos en una secante, yo también puedo relacionar segmentos de secantes diferentes que estén cortados por las mismas paralelas. Agarro yo dos paralelas y los segmentos generados por dos secantes entre esas paralelas los puedo relacionar a modo de formar una fracción. Y eso será igual a los otros dos segmentos de abajo generados por las mismas paralelas. Entonces, eso lo que quiere decir es que hay diferentes maneras en que uno puede representar la igualdad generada en el teorema de Tales. No necesariamente una igualdad entre dos fracciones donde en una fracción tengan que ir los segmentos de una secante específica y en la otra los segmentos de la otra secante. Uno puede jugar en cómo los puede uno colocar. Entonces hay diferentes maneras de representarlo. A la hora de un ejercicio, pues uno puede manipular ahí la forma como lo va a presentar dependiendo que le convenga más, dependiendo que quiera utilizar, que quiera demostrar y a qué quiera uno llegar. ¿Alguna pregunta con el planteamiento del teorema de Tales? Cuando esto se da, así como acaba de decir usted, siempre cuando comprobamos, tenemos que llegar a la misma respuesta. Sí. Lo que sucede es que en la práctica, muy raras veces le van a dar a uno, digamos, valores numéricos concretos de los segmentos que le permitan a uno demostrar muy fácilmente que se da el mismo resultado, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la relación que he planteado yo al lado izquierdo con la original que estaba en el material, no es que sean exactamente las mismas fracciones, pero es una igualdad válida. La fracción AB Es sobre decir, A'B'. la misma proporcionalidad. Tampoco necesariamente. O sea, lo que quiero que quede claro es que la igualdad es válida, las dos. Que no sean exactamente iguales los valores de las igualdades es otra cosa. Las igualdades son válidas, pero no es que las fracciones generadas en una igualdad sean las mismas que en la otra.
pero la igualdad siempre será válida. La proporción, siempre se va a mantener una proporción, digamos, pero no va a ser el mismo valor numérico necesariamente. Por ejemplo. Es que pienso que como también el teorema, este teorema específico no nos dice que la distancia entre L1 y L2 sea la misma que L2 y L3. Correcto. Es que ese es el detalle. Solo el dibujo puede ser que lo aparente, pero aquí solo podemos suponer que son paralelas. Entonces, la cuestión es esta. Imagínense que AB sobre BC, esto da un medio, por ejemplo. ¿Sí? Y que A'B' sobre B'C', al final de cuentas, no sé qué valores podrán tener, pero cuando uno haga el cociente, para que se mantenga, tendrá que ser igual a un medio. Ojo, que estas relaciones sean un medio no quiere decir que el de arriba valga 1 y el de abajo valga 2. Puede ser que el de arriba valga 2, el de abajo valga 4 y al simplificar de un medio. Pero vaya, esta relación, esta igualdad se cumple. Pero si yo la quiero plantear en la forma que lo puse al lado, a la izquierda, cuando yo hago el arreglo, esto me va a quedar 1 sobre 1 y 2 sobre 2, que sigue siendo una igualdad, pero no son numéricamente los mismos valores. Ese es el detalle. O sea, lo que quiero llegar es que hay diferentes planteamientos o igualdades que uno puede sacar de tales diferentes relaciones, diferentes fracciones, pero no necesariamente los valores numéricos de esas igualdades van a ser los mismos. Son resultados válidos, son igualdades ciertas, pero numéricamente no van a dar necesariamente el mismo valor. A menos, como decía otro compañero, que nosotros tengamos el dato extra de que las distancias entre L1 y L2, L2 y L3 sean las mismas. Y además de eso, también que las rectas secantes deban cumplir una cierta inclinación, ¿verdad? Para que las longitudes de los segmentos también todo esté acorde. O sea, deberían darnos más información de la que simplemente aparece en general en un teorema de Tales para decir que todos los planteamientos que yo saqué de Tales, que ya sé que son válidos, todos me van a dar numéricamente lo mismo. Es bastante complicado que den exactamente lo mismo. Se deben cumplir muchas condiciones. Al final, yo lo que quiero que quede claro es que los planteamientos ambos son válidos, que numéricamente no de lo mismo es otra cosa, pero lo que deben estar claros es que ustedes pueden sacar relaciones e igualdades entre los segmentos generados en la misma secante, como es el planteamiento original acá, o entre un segmento de una secante con un segmento del otro. Son planteamientos válidos, los pueden hacer y eso se deduce a partir del teorema de Tales. Vaya, vamos a ver un poquito, así rapidito, la demostración del teorema de Tales. La primera parte de la demostración, aquí no me alcanzó el espacio para colocar la siguiente, así que voy a mencionar lo que está acá. Y luego esto que está planteado aquí en el inicio de la demostración está referenciado en el dibujo que voy a plantear después. Sean A', B', C y C' rectas paralelas que cortan a dos secantes en los puntos A', B', C respectivamente. Ver figura 4 es la que ya voy a mostrar acá. Esto es lo que tienen en el material. Se va a probar que el cociente AB entre BC, que es la fracción de la izquierda del teorema de Tales, se puede escribir como un cociente entre áreas de los triángulos ABB' y BCB'. Aquí la demostración parte del dibujo que ya tenemos del teorema de Tales. La demostración parte de este dibujo, que tenemos tres rectas paralelas cortadas por dos secantes y que los puntos de intersección son ABC, A'B', C', y luego en este dibujo hacen unos trazos a modo de formar triángulos. Y la idea es demostrar que la fracción AB sobre BC, que es la que está aquí al lado izquierdo, se puede expresar como un cociente de triángulos. Y eso está acá, en esta siguiente parte. Aquí está. Se va a demostrar que AB sobre BC es un cociente de áreas de triángulos, que es la que había planteado antes. Ya la voy a escribir por aquí para no tener que estar
retrocediendo. Y también se va a demostrar, como dice aquí, que A''B' sobre B'C' es lo mismo que la división de las áreas. Aquí le han puesto 3 vértices. Esto es lo que quiere decir que es el área de los triángulos con dichos vértices. Así que la idea es inicialmente demostrar que cada uno de los lados de la igualdad del teorema de Tales se puede escribir como un cociente de áreas de triángulos. La otra que se va a probar es que AB sobre BC es igual al área del triángulo ABB' entre el área del triángulo BCB'. Esa es la otra parte. Bueno, aquí está. Este tal vez no sea necesariamente el dibujo exacto, el mismo del teorema de Tales, pero la idea se entiende. 3 líneas rectas paralelas, 2 secantes, generando los respectivos puntos de intersección, y esas líneas punteadas azules son para formar los triángulos a los que hacen mención el numeral 1 y 2, que es lo que se quiere probar. Ojo, en la parte 1 y 2 no es que eso se da por hecho. Eso es lo que se quiere, lo que inicialmente se quiere probar. La demostración del teorema de Tales es una demostración muy rebuscada porque son de esas demostraciones que no son tan directas. Hay demostraciones donde uno sabe de dónde va a comenzar, de dónde va a partir y va a una secuencia ordenada de pasos para llegar a demostrar algo. El que se inventó la demostración, pero es un invento correcto, ¿no? La demostración del teorema de Tales, pues vean de lo que parte. Quiere probar esta igualdad de áreas. Para que se le haya ocurrido hacer esta demostración y después cómo usar eso para probar el teorema, pues es un poco complicado. Así que estas demostraciones son bastante rebuscadas. Y bueno, la tercera parte de lo que se va a demostrar es la igualdad de las áreas del ABB' con el A'B' y del BCB' con el B'C'B. O sea, la primera parte de la demostración lo que le dice a usted son los 3 pasos que se van a seguir para hacer la prueba del teorema. El primero es demostrar que AB sobre BC es un cociente de áreas. El segundo es probar que A'B' sobre B'C' es también un cociente de áreas. Y el tercer paso es demostrar que las áreas de los numeradores son iguales y que las áreas de los denominadores son iguales en el paso 1 y en el paso 2. Y con eso automáticamente se tiene la igualdad de AB sobre BC y de A'B' sobre B'C'. Bueno, y aquí en la parte de abajo ya viene el inicio de la demostración un poquito formal. Vaya, en la primera parte dice aplicando el lema 2.2. Aquí hay que revisar un poquito el lema 2.2 del material. El lema 2.2 habla sobre que si yo tengo un punto P sobre uno de los lados de un triángulo o sobre la prolongación de este, entonces la relación entre los segmentos AP y PB es igual a una relación entre áreas, área del triángulo APC, entre el área del triángulo PBC. Ese es el lema 2.2. Se lo voy a mostrar ahorita para que lo podamos ver y no estamos hablando tanto en el aire. Aquí está. Este es el lema 2.2. Si yo tengo un punto P sobre un segmento o sobre uno de los lados de un triángulo, o la prolongación dice aquí, porque puede ser que caiga sobre la parte fuera del triángulo. Entonces, ese punto P sobre uno de los lados del triángulo me termina dividiendo el triángulo en 2 subtriángulos, digámoslo así. Entonces, la relación AP sobre PB es lo mismo que, o es el mismo valor que el área del APC, del triángulo aquí que está un poquito más azul fuerte, entre el área del triángulo PBC. Es decir, la relación o el cociente entre los segmentos determinados en un lado es lo mismo que la relación o cociente entre las áreas de los triángulos que se forman. Ese es el lema 2.2. Y eso es lo que se va a usar para hacer el planteamiento
de la demostración de las primeras dos partes del teorema de Tales. Simplemente es aplicar ese lema a lo que nosotros tenemos del teorema de Tales. Y aquí lo que se hace es tratar de ver un poco de lado la figura. Imaginar que los segmentos determinados por ABC, como que B hiciera las veces del punto P en el lema 2.2. Como que este B fuera el punto P del lema 2.2. Y el triángulo con el que se está trabajando es el triángulo ACB'. O sea, es aplicar el lema 2.2 y hacer de cuenta y caso que ustedes están trabajando en el fondo con este triángulo. Con este acá y con este acá. Como que estuvieran ahí trabajando con este triángulo rojo y que el B hiciera las veces del punto P en el teorema, en el lema 2.2. Entonces tendríamos AB sobre BC, que es el cociente de los segmentos del lado del triángulo. Aquí está. Sería lo mismo que este B dividiría a mi triángulo en dos. Sería lo mismo que la relación entre el área de arriba, AB, B', y el área de abajo, BC, B'. No sé si se entiende la aplicación del lema 2.2 en esta demostración. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, podemos decir que eso es lo que está girado el triángulo. Sí, correcto, correcto. Haciendo un pequeño paréntesis, me acaban de mandar un mensaje, es de otra materia, pero creo que va para todos. No sabía yo, ¿hay alguna rifa que tengan ustedes mañana? ¿O les han dicho algo de una rifa? No. Es acerca de una participación en un foro que creo que es el día mañana, acerca de las carreras. En Google Form, ¿verdad? Que tienen que Sí, inscribirse. ya Bueno, nos mandaron los foros. Igual, yo lo pregunto porque aquí me acaban de mandar un mensaje, y repito, es de otra materia, pero yo creo que va para todos, que tienen hasta mañana, no, perdón, tienen hasta hoy a las 11:59, dice, para inscribirse en Google Form. Así que, bueno, y participar en la rifa, dice aquí, no, he estado un poco perdido, no sé a qué rifa se refieren, pero vaya, ya les pasé el mensaje ahí de que tienen hasta hoy a las 11:59 para los que quieran y puedan. Bien. Aquí está entonces aplicado el resultado del lema 2.2 a este triángulo. De manera similar, el mismo lema, pero para otro triángulo visto desde la perspectiva del otro lado. Si nosotros hacemos el A', B', C' y ahora trazamos el triángulo, pero en el otro lado, así. Y ahora el que vamos a ver como punto P es el B'. Visto el triángulo de la otra perspectiva, sacamos la relación de segmentos que está abajo. A' sobre B' sobre B' C' es lo mismo que el área de A' B' entre el área de B' C' B. Entonces, basta aplicar el lema 2.2. Lo que pasa es que así ya colocado se ve fácil, ¿no? Pero la interpretación de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo y ver los triángulos rotados y no de posición normal es lo que a veces que se le ocurra a uno hacerlo es lo complicado. Ya haberlo hecho, pues yo sé que no es tan difícil, ¿no? Una vez que uno ya ha planteado esto, aquí se han demostrado las dos primeras partes que se querían para la prueba general. Después viene el hecho de cómo demostrar que las áreas de los numeradores y denominadores son iguales. Y dice, dado que A' es paralelo a B', esto es porque A y A' están en una misma línea recta de las que son paralelas. B y B' están en otra misma línea recta de las que son paralelas. Por eso es que estos segmentos son paralelos. Y empleando el lema 2.1, el lema 2.1 lo que dice es que si dos segmentos son paralelos, entonces las áreas formadas entre un segmento de esos que son paralelos y un punto del otro es igual al área, bueno, se lo voy a escribir acá.
El lema 2.1 dice lo siguiente, para no estar hablando así en el aire. Si el segmento AB es paralelo al segmento AD, entonces el área del triángulo ABC es igual al área del triángulo ABD. Ese es el lema 2.1. Si AB es paralelo a CD, el área del ABC es igual al área del ABD. Entonces es como que yo tenga dos segmentos de líneas paralelos. Por aquí tengo A, por aquí obviamente estará el B, por aquí está A' y por acá está B'. Voy a esperar a que cargue. Vamos a ver, aquí está. Vale. Supongamos que yo tengo aquí los segmentos paralelos y ahí tengo más o menos representados a y BB'. Una parte de todo el dibujo del teorema de Tales. Entonces el lema 2.1 me diría que si estos dos segmentos A', BB' son paralelos, entonces los triángulos ABC, que en este caso, si hacemos la analogía de las letras, aquí lo que yo tendría es A' paralelo a B'. Haciendo la analogía de entre las letras del lema y las letras que yo tengo acá, resulta la relación número 3 que está arriba, que el área del AB B' es igual al área del A' B'. Simplemente es sustituir las letras en el paralelismo que yo tengo ahorita con lo que se menciona en el lema 2.1. Y lo mismo se hace para la relación entre BB', que es paralelo a CC'. De ahí se obtiene la relación número 4. Entonces, con eso lo que se ha llegado a probar es la igualdad de los numeradores en 3 y la igualdad de los denominadores en 4, en la relación 4. Cuando uno ya tiene esa igualdad de numeradores y denominadores en cuanto a las áreas, pues estos últimos 3 pasos que están en la demostración son simples y sencillamente AB es igual a BC, AB sobre BC es igual al cociente de las áreas que están planteadas ahí, por lo que se probó en el apartado 1. Luego eso es igual a el cociente entre las áreas A', B', y B'C', por las dos igualdades que se han sacado acá del lema 2.1. Y por último, por lo que se probó en el apartado 2, todo esto sería igual a B' sobre B'C'. O sea que las últimas 3 partes es un resumen, digamos, de las 3 porciones en las que se dividía el segmento de la prueba del teorema de Tales. Así que el lema 2.1 es indispensable para demostrar la igualdad entre los numeradores y denominadores de las áreas, y el lema 2.2 es importante para establecer la igualdad entre las razones de dos segmentos de las rectas secantes y las razones entre las áreas. Bueno, no sé si se entiende o no los dos resultados que se han sacado, el 3 y 4 acá, de la aplicación del lema 2.1 y la conclusión final. ¿O hay alguna pregunta? Es decir, bueno, al ver en esta demostración, pues en realidad ya más adelante en la geometría podemos usar casi todos los teoremas y lemas que se adecúan a la demostración. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay algunos lemas como el 2.1 y el 2.2 que prácticamente fueron como diseñados, construidos o investigados, no sé, como lo queremos ver, casi como que para ser usados en estas pruebas. Hay muchos lemas, corolarios y todo lo demás que se utilizan más que nada o que fueron diseñados o probados
para ser usados en demostraciones más importantes. Pero sí, a estas alturas del ciclo, ya ustedes pueden usar todas las herramientas que hayan visto de triángulos, de polígonos, de cuadriláteros, y todos estos lemas en menor o mayor cantidad, pues siempre son importantes, porque uno nunca sabe qué es lo que va a necesitar en una determinada demostración, pero todo se puede usar. Esta es una forma de demostrar el teorema de Tales. Hay otros materiales que emplean otras formas para hacer la demostración del teorema de Tales. No crean que esta es la única, ¿verdad? Pero bueno, de las cosas más bonitas de esta demostración que yo siento es, más que el lema 2.1, es la forma como se emplea el lema 2.2. El lema 2.2 que relaciona los segmentos de un lado de un triángulo con las áreas de los triángulos generados en él. Ese teorema, ese lema, la forma de aplicarlo es bastante interesante. Bueno, sigamos. Teorema 2.2. Este teorema es muy, pero muy importante. Y aquí sí les voy a pedir que tengan cuidado en algo. Una cosa es el teorema de Tales general, que es tener 3 líneas rectas paralelas y 2 secantes cortándola. Y otra es tener el teorema de Tales en un triángulo. El teorema de Tales en un triángulo simplemente es que toda recta paralela a un lado de un triángulo, aquí no dice a cuál, dice a un lado, puede ser a cualquiera. Toda recta paralela a un lado de un triángulo y que corte a los otros dos lados, divide a estos lados en segmentos proporcionales. El dibujo que está planteado acá es un dibujo ya para la demostración, pero si quisiéramos analizar el enunciado del teorema de Tales, diríamos lo siguiente. Si yo tengo un triángulo ABC y yo trazo una línea, que aquí la línea no le han puesto nombre, le podemos poner L1, digamos. Esa línea L1 es paralela a uno de los lados. En este caso se traza de modo que sea paralela al lado AC. En ningún momento esta línea me están diciendo que pasa por los puntos medios, antes de que quieran suponer que esos son puntos medios. No es así. Esta simplemente es una línea paralela a uno de los lados, que sería en este caso AC, y el teorema de Tales en un triángulo dice que si yo trazo una paralela a uno de los lados y esa paralela además corta a los otros dos lados, entonces se forman segmentos proporcionales, es decir, BD sobre DA, BD sobre DA sería lo mismo que BE sobre EC. Los segmentos formados en un lado son proporcionales a los segmentos formados en el otro. No es que sean iguales, ojo, son proporcionales. Al hacer la división da una igualdad, pero no es que BD, por ejemplo, sea igual a BE. No es que BD sea igual a BE. Es que son proporcionales al hacer las relaciones de los cocientes, ¿no? De las divisiones. Ahora bien, la línea recta L1 debe obligadamente cortar a los lados del triángulo, porque yo fácilmente puedo trazar otra línea aquí abajo, por ejemplo, y decir, bueno, pero esa línea también es paralela al lado AC del triángulo. Sí, pero esa no corta a los otros dos lados del triángulo. Así que eso es lo importante. Este teorema es muy importante porque se va a aplicar en muchos ejercicios. Diga. Sí, aquí lo que se entiende es que el triángulo BDE es semejante al triángulo BAC. Sí, sí, sí. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero básicamente sí, esa sería como una conclusión que se puede sacar a partir de acá. Ese sería como un resultado adicional a partir del teorema de Tales, correcto. Bueno, entonces les decía, no necesariamente los D y E son puntos medios. Ahora, en el caso muy particular que esos fueran puntos medios, lo que va a suceder es que las relaciones que yo he puesto aquí al lado izquierdo, al lado derecho, darían 1 al hacer el cociente. Si D y E fueran puntos medios, entonces BD sobre DA es 1 porque son iguales. Y BE sobre EC también daría 1. Serían casos particulares, pero no es que necesariamente sea así. Así que, a menos que el ejercicio diga otra cosa, D y E no son puntos medios. Atendiendo a esto, un caso particular del teorema de Tales en un triángulo es cuando uno trabaja con la base media. El teorema de la base media, recuerden que era cuando uno unía
los puntos medios de dos lados de un triángulo. Y ese segmento que se unía por puntos medios era paralelo al tercer lado e igual a la mitad del tercer lado. Entonces, ese teorema de la base media, cuando se traza, da ese caso particular, ¿no?, del teorema de Tales. Bueno, pero vaya, continuemos veamos la demostración. ¿Cómo demostrar el teorema de Tales en un triángulo? Primero tenemos que estar claro en qué es lo que tengo que demostrar. El teorema de Tales en un triángulo lo que me permite demostrar, o lo que tendría que hacer para probarlo, es esta relación que yo he puesto aquí en azul, que BD sobre DA es igual a BE sobre EC, porque lo que me dice es que si yo trazo paralelas me generan segmentos proporcionales. Pero aquí también pueden ustedes, en vez de demostrar esto, hacer algo como lo que yo planteaba antes, que esta relación se cumple, pero también es válida la relación, por ejemplo, de BD sobre BE es igual a DA sobre EC. O sea, también se podría dar esa relación. Entonces la demostración comienza formando el triángulo, trazando la paralela L1, paralela al lado AC. Aquí también alguien podría, si quisiera hacer la demostración distinta, hacer una paralela en vez de al AC, hacer la paralela al AB o paralela a BC, como uno quiera. El punto es usar solo una. Se traza la recta paralela al segmento AC. D y E son los puntos de corte de la recta con esos lados, como se muestra en la figura 6, que es la que está planteada acá. Y luego la demostración continúa con lo siguiente. Esto ya no lo tengo así aparte, pero... Vaya, la idea es aplicar el teorema de Tales en general. Entonces, aquí uno puede hacer un trazo auxiliar que pase una recta paralela a L1 que pase por B, así. Una recta paralela a L1 que pase por B. Y ya con esto, si nosotros hacemos un poquito más grande la recta que pasa por el segmento AC, ya tendríamos como que tres líneas paralelas, el AC, la línea roja y la L1, tres líneas paralelas cortadas por dos secantes, donde las dos secantes vendrían a ser los lados del triángulo. Las voy a hacer un poquito más grandes, vaya, B, el AB y el AC. Y aquí estamos. Este sería el punto A, punto B el de arriba y punto C el de acá abajo. Entonces prolongo los lados para que se vean bien las líneas como que fueran secantes, las verdes. Trazo una paralela roja que no estaba, paralela a L1, y prolongo la recta del lado AC. Con esto lo que queremos hacer es un poco dar la idea de que este mismo dibujo yo lo podría tomar como que fuera teorema de Tales en general. Pero el teorema de Tales, insisto, recuerden que para el teorema de Tales general usted necesita tres rectas paralelas cortadas por dos secantes. Eso es lo que me da el teorema de Tales en general. Entonces, ya tendría las tres rectas paralelas. Le voy a poner nombre. L1 la recta, bueno, L2 la recta verde, L1 la que se trazó en medio del triángulo al inicio y el segmento AC. Luego, por el teorema de Tales, no lo voy a escribir, pero lo comento, por el teorema de Tales, como tengo tres líneas paralelas y las líneas verdes serían las secantes, caso particular aquí las secantes se terminan cortando en un punto, entonces por el teorema de Tales ya se tiene esta conclusión, pues el teorema de Tales me dice que los segmentos generados de una secante sobre las paralelas, en este caso BD sobre DA, serían iguales a los puntos de intersección de la otra secante con las paralelas, BE sobre S. Y ahí estamos. O sea que nada más es aplicar el teorema de Tales general, pero en este caso a la parte de este triángulo. Y eso es todo. Se prolongan los lados para hacer que son secantes. Se traza una paralela más para tener tres y se le aplica el teorema de Tales en general. Y de ahí se saca ya la relación final. Y eso es todo.
preguntas. Hola, hola, preguntas. De mi parte Aquí, no. Ajá, diga. aquí en este caso yo también puedo decir que el segmento, digamos, bueno, aquí sería como la esquina de un triángulo. Sí. BDE es proporcional a BAC, Ah, bueno, ya viéndolos como triángulos. ¿correcto? Sí, bueno, es lo que usted me planteó. Creo que usted fue el que me lo dijo antes también, lo de la semejanza. Y como al final de cuentas, semejanza Así en el es. fondo es una proporcionalidad, es lo mismo. Ajá. Ujú. Sí, al final de cuentas, el teorema de Tales en un triángulo es el caso muy particular donde las rectas secantes, uno sabe que tarde o temprano se van a cortar, ¿verdad? Solo que en el teorema de Tales en general, en el dibujo que a uno le muestran, todavía no se han cortado. Este teorema de Tales en un triángulo es el caso particular cuando se prolongan y el punto donde se tocan, pues cabal coincide en una de las paralelas. Es un caso muy, pero muy particular por ahí. Vale, ahora sí, viene la parte que se origina de este teorema de Tales, que es lo que ya Carlos ha hecho mención, que son los criterios de semejanza de triángulos. Los criterios de semejanza de triángulos me permiten ver, obviamente, cuando dos triángulos son semejantes, que lo de semejantes lo podemos mencionar como proporcionales también, pero ya cuando hablamos de proporcionales nos referimos a los triángulos en sí. Proporcionales las áreas, si las podríamos ver, proporcionales los lados del triángulo, los ángulos no, porque esos van a ser iguales. Entonces tenemos la siguiente definición. El triángulo ABC, que es el que está mostrado aquí a la izquierda, se dice que es semejante al triángulo A'B', C', según esta figura, si se cumple una proporción entre los lados. Eso es lo que me quiere decir esta triple igualdad de aquí arriba. AB sobre A'B', AC sobre A'C', BC sobre B'C'. Si se cumple una proporción entre los lados, entonces estamos hablando de triángulos semejantes. Una cosa muy importante y que muchas veces uno como estudiante pasa un poco desapercibido o no le presta mucha atención es a las notaciones. Uno a veces puede tener muy claro el concepto de con qué está trabajando uno, pero no me van a dejar mentir que a veces cositas que uno deja desapercibidas son las notaciones o, por ejemplo, el uso de letras griegas. A veces uno las utiliza o las ve y no le presta mucha atención a los nombres. A veces se suele confundir bastante la notación de igual, equivalente, congruente y semejante. Uno sabe lo que está planteando, sabe lo que quiere dar a entender, pero a veces utiliza los símbolos incorrectos. Son pequeños detallitos, pero hay que tener cuidado ahí. Por ejemplo, en el caso de la semejanza, se utiliza este simbolito. Creo que ya va a aparecer por ahí. Quiero ver si ya cargó. Bueno, no carga, pero vaya. El símbolo que ustedes ven ahí entre donde dice ABC y A', B', C', ahí ya lo marqué, ahí está. Ese símbolo, como acolochadito, ese tipo colochito, es el que significa semejanza. Que cuando uno trabaja con congruencia, en congruencia, aquí sí que algunos autores la congruencia la suelen poner así, con el símbolo de igualdad, y hay otros que la congruencia la ponen así, símbolo de igualdad con este símbolo de semejanza arriba.
Entonces, ahí hay que tener cuidado. Si uno no está muy acostumbrado a las notaciones, mejor póngalo con palabras ahí que son semejantes o no. Pero vaya, esta relación de proporción entre los lados hay que tener mucho cuidado, porque no es que cualquier pareja de lados voy a agarrar y voy a formar las proporciones. No es así. Sino que la situación va de la siguiente manera. Cuando los triángulos son semejantes, una cosa que usted va a tener por seguro es que todos los ángulos son iguales. Los ángulos de un triángulo son iguales a los ángulos del otro triángulo. Entonces, los lados proporcionales son los lados opuestos a ángulos iguales. Por decirles algo, en estos dibujos que tengo acá, si yo digo que el ángulo en B es alfa en el triángulo de la izquierda, y si yo digo que el ángulo en B' es alfa en el triángulo de la derecha, entonces los lados proporcionales son, o los lados que están relacionados son los lados opuestos a este ángulo, que son AC y A'C'. Esos dos van a terminar formando una razón. Después yo le puedo poner otra vez otros nombres. Beta, el ángulo en A, y beta. Y al otro le voy a poner X. Los lados opuestos a beta en los dos triángulos son los que terminan formando otra razón. Y los lados opuestos a X terminan formando la tercera razón. Y luego todas esas forman las proporciones. Entonces, los lados que yo voy a relacionar siempre son los lados opuestos a ángulos iguales. Aquí por el planteamiento de los dibujos se ve todo muy bonito. El ángulo alfa en ambos casos es el que está arriba, el ángulo beta es el que está a la izquierda, el ángulo X es el que está a la derecha, pero en la práctica, en los ejercicios, a veces estos triángulos le van a salir todos movidos. Puede ser que en un triángulo el alfa esté en la parte superior, en otro esté en la parte inferior, le pueden salir en diferentes posiciones y por eso es importante que no es que uno va a relacionar los lados que uno quiera, sino que siempre tienen que ser los lados opuestos a ángulos iguales. Siempre tienen que ser así. Así que, En ojo este con eso. caso, Ajá. tenemos que saber diferenciar, porque ahí es donde uno se equivoca cuando rotamos mal el triángulo. Uh-huh. Correcto, correcto. Yo siempre, bueno, y los que han llevado esta materia antes conmigo no me van a dejar mentir. Yo siempre recomiendo algo cuando uno trabaja con triángulos semejantes. Y es que a veces uno tiene un dibujo y a veces uno le mete mucha información al dibujo, un montón de ángulos, traza segmentos y hay muchas cosas que cuesta más verlas. Entonces, cuando uno quiera trabajar con triángulos semejantes, una sugerencia que yo siempre doy es que agarre los triángulos que usted crea que son semejantes y dibújelos por aparte, en la posición donde estén, pero dibújelos por aparte. Vea cuáles son sus respectivos ángulos y así, aunque no lo rote, porque tampoco es necesario rotarlo, pero dibujándolos por aparte sin mucho exceso de información, uno puede establecer una mejor relación entre los lados que tengan que ser proporcionales, ¿no? Entonces, dibujarlos por aparte es una buena idea. Y si no, como dice el compañero, la clave aquí está en que si usted mentalmente lo va a rotar, tratar de rotarlo bien para dejarlo igual que posicionado que el otro. Esa es una de las cosas que más cuesta aquí en semejanza, que a veces uno se deja ir por la forma aparente de los triángulos y no tanto realmente por dónde están los ángulos. Eso es la clave para establecer las proporciones. Fijarse no tanto en la forma del triángulo, sino en dónde están los ángulos para poder establecer las relaciones. Bueno, y los criterios de semejanza. Aquí tenemos el primero. El primer criterio de semejanza es el criterio ángulo-ángulo, el AA. Dos ángulos, si dos ángulos de un triángulo son congruentes, ojo, congruentes significa iguales, ¿no? Si dos ángulos de un triángulo son congruentes o iguales, entonces los dos triángulos son exactamente semejantes. Y aquí me plantean una ilustración en el dibujo. Aquí está lo que el compañero mencionaba. Esto es prácticamente sacado de el resultado del teorema de Tales en un triángulo. ¿Ya? Para demostrar este primer criterio de semejanza, pues básicamente nos podemos basar en utilizar el teorema de Tales en un triángulo.
Al final de cuentas, lo que queremos ver acá simplemente es que si yo tengo dos triángulos y en esos dos triángulos tengo dos ángulos que son congruentes, o sea, iguales, entonces automáticamente ya los triángulos son semejantes. Y aquí está fácil verlo. Aquí está fácil verlo porque así como está hecho este dibujo, como el DE estamos suponiendo que es paralelo, ¿no?, al AC, si lo vemos por el teorema de Tales en un triángulo, yo tendría la igualdad de estos dos ángulos con estos dos de abajo. Si esto fuera teorema de Tales, ¿sí? Estos serían iguales por ángulos entre paralelas. El ángulo B sería igual por ser el mismo ángulo para los dos triángulos, el de arriba BDE y el de abajo el grande ABC. Y ahí tendría los tres ángulos iguales y por lo tanto los segmentos proporcionales. Pero este es asumiendo hipotéticamente que el DE fuera un segmento paralelo a la C, que es la aplicación del teorema de Tales en un triángulo. Pero bueno, eso es asumir cositas de más. En general, repito, el criterio ángulo-ángulo me dice que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque si dos ángulos son congruentes, automáticamente el tercer ángulo también será congruente, ya que por la propiedad de que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180, ya automáticamente, si yo tengo dos ángulos iguales en un triángulo, pues ya el tercero también será automáticamente igual. Y al tener dos triángulos con los tres ángulos iguales, pues los triángulos automáticamente son semejantes. Aquí también quiero aclarar una situación. Semejanza puede en un momento dado implicar congruencia. Si usted llega a probar que dos triángulos son semejantes bajo este criterio específicamente, si usted llega a probar que dos triángulos tienen dos ángulos iguales, automáticamente el tercer ángulo será igual y por lo tanto usted concluye que los dos triángulos son semejantes por criterio ángulo-ángulo. Pero si usted además de eso posee algún otro tipo de información, este criterio bien le podría implicar que además de ser semejantes, los triángulos son congruentes. Pero eso tendría que poseer más información sobre los lados y poder establecer igualdades entre los lados, ¿no? Que los lados fueran exactamente iguales. Así que sí le podría establecer o dar como resultado una congruencia, pero no siempre, ¿no? En algunos casos sí. Así que este criterio específicamente, el ángulo-ángulo, me dice que los triángulos son semejantes, pero no me descarta que puedan llegar a ser congruentes, porque como no me dice nada específico de los lados, solo sé que al ser semejantes los lados van a ser proporcionales y ya de ahí en más habrá que ver qué información me dan de los lados y en un momento dado se podría llegar a probar también congruencia, pero eso dependerá de tener más información. Esto no lo vamos a demostrar, solo a enunciar. Siguiente teorema, el teorema 212, segundo criterio de semejanza de triángulos, el lado, ángulo, lado, LAL. Este criterio también aparece por sus iniciales en el criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Solo que en congruencia era dos lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos igual. Y en semejanza es cuando tenemos un ángulo igual y dos lados, los lados que forman el ángulo son proporcionales. Aquí lo dice. Si un ángulo de un triángulo es congruente con otro ángulo de otro triángulo, y los lados que comprenden el ángulo en el primer triángulo son proporcionales a los lados que comprenden el ángulo en el segundo triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. O sea que aquí el criterio LAL, el lado, ángulo, lado, lo que me establece es que vamos a tener un ángulo igual en dos triángulos y los lados que los forman van a ser proporcionales. Los lados que los forman van a terminar siendo proporcionales. Ese es el criterio LAL. El tercer criterio de semejanza, lado, lado, lado. Aquí no es que los tres lados sean iguales. El lado, lado, lado lo que me dice es que los tres lados son proporcionales. Si los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados del otro triángulo,
entonces los triángulos son semejantes. Y bueno, proporcionales no significa que tengan exactamente las mismas medidas, pero que al establecer la relación de un lado con el otro, dependiendo de los ángulos, como ya mencioné antes, para saber qué lados relacionar, si un lado dividido entre uno del otro y así sucesivamente van dando los mismos resultados al hacer las divisiones, pues entonces los lados son proporcionales y por lo tanto, por criterio LLL, ya se tiene que los triángulos son semejantes. ¿Sí? No se vayan a confundir. Este criterio LLL no quiere decir que los lados son iguales. Los lados son proporcionales. ¿Sí? Los lados son proporcionales. Al saber qué lados son proporcionales, entonces usted también podría establecer una relación entre los ángulos. Así que bueno, resumiendo, ¿cuáles son los criterios de semejanza? El criterio ángulo-ángulo, abreviado como AA, el criterio lado-ángulo-lado o LAL, y el criterio lado-lado-lado o LLL. Esos son los tres criterios de semejanza. Vamos a ver un ejemplo para ir terminando lo que teníamos que ver ahora, que era un poco esto, introducir a la parte de semejanza y hablar un poco del teorema de Tales. El ejemplo 3.7 del material. Dice que si yo tengo ABCD, un rectángulo, con AD que vale 2, AB que vale 4, y P es un punto sobre AB, tal que AP sobre PB es 2, 1, esta notación, para que la vayamos entendiendo, esta que está aquí al final, la de los dos puntos, lo que me quiere decir es que AP está relacionado con PB en una relación de proporción 2 a 1. AP está relacionado con PB en una relación de proporción 2 a 1. Eso no significa que AP valga 2 y que PB valga 1. Esos dos puntitos lo que me dicen es básicamente la relación de proporción que hay entre los dos segmentos. Dicho de otra manera, esto lo puedo traducir en que si usted hace el cociente AP sobre PB, esto es lo mismo que usted hiciera la relación 2 entre 1. AP sobre PB es lo mismo que fuera 2 entre 1. Así es como se deben interpretar los dos puntos. Pero insisto, esta relación no significa que AP valga 2 y que PB vale 1. ¿Por qué? Porque yo bien podría decir, bueno, pero si AP vale 4 y PB vale 2, llego a esto mismo. Y es cierto, si AP vale 8 y PB vale 4, llego a esto mismo. O sea, yo bien podría asumir diferentes valores para AP y PB y llegar a este mismo resultado. Cuando le den un dato de esta forma con los dos puntos, lo que le están diciendo es que la relación, al sacar la razón entre los segmentos, le va a terminar dando una relación de 2 a 1, o sea, 2 sobre 1. Pero no es que cada segmento, que el primero valga 2 y el segundo valga 1. Eso hay que tener mucho cuidado en cómo uno interpreta los datos. Si le quisieran decir que AP vale 2, se lo darían como los otros dos datos que le dicen que AD es 2 y que AB vale 4. No se lo darían como proporción. Así que cuidado con ese detalle. CE es perpendicular a DP y me piden encontrar el valor de CE, donde E es el punto de intersección de CD con EP. Bueno, en este ejemplo, en teoría, el dibujo que está acá no es parte del enunciado del ejercicio. Obviamente, el dibujo ayuda a entender mejor la situación, pero el dibujo aquí es parte de la solución, no del enunciado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si esto fuera, por ejemplo, un ejercicio de examen o de tarea, parte del problema sería plantear el dibujo del ejercicio, lo cual ayuda bastante a la hora de resolver un problema. Han dibujado el triángulo, el rectángulo, perdón, ABCD. No le han colocado los valores numéricos al AD y al AB, pero son valores que ya sabemos que uno vale 2 y el otro vale 4. P, un punto sobre el segmento AB. Me dan la proporción entre AP y PB. Me dicen que CE es perpendicular a DP, por eso los pongo formando un ángulo de 90. Y me piden encontrar CE. La proporción de AP sobre PB sirve para ubicar aproximadamente por dónde podría estar el punto P. Como AP sobre PB me dicen que están relacionados en una proporción 2 a 1,
significa que el segmento AP viene siendo el doble de PB. Por eso el punto P lo han pue'sto de modo que más o menos el segmento AP sea el doble de PB, aproximadamente, ¿no? Y luego pues han nombrado como punto P', por si se necesita, a la intersección de la prolongación de CE con el lado AB. Bueno, considerando el dibujo que tenemos acá y partiendo de la proporción que AP sobre PB es 2:1, que es lo que ya me está dando el problema, hacen un pequeño despeje, AP es igual a 2 veces PB, y luego plantean que como AB es igual a AP más PB, esto es bastante obvio porque el segmento AB lo está cortando el punto P, entonces lo separan como una suma de segmentos. Ahorita estoy en esta parte a la que le estoy colocando ahorita un chequecito. Ahí. AB es igual a AP más PB. AB ya me dicen que vale 4, se sustituye AP por la proporción que me dan es igual a 2P más PB, 2PB más PB, esto es 3PB y luego el 3 pasa a dividir. Aquí quizás hace falta un pequeño paso, ¿no? Que 4 es igual a 3 veces PB y luego pasar a dividir el 3. Total que se llega a que PB vale 4/3. PB vale 4/3. Si PB vale 4/3, por la relación de proporción AP sobre PB, resulta que AP vale 8/3. Esto es bastante sencillo de ver porque aquí arriba se ha puesto que AP es igual a 2 veces PB. De aquí resulta que si PB vale 4/3, pues AP vale el doble, 8/3. De ahí sale. Luego, aplicando el teorema de Pitágoras, bueno, ¿dónde? En el triángulo SD. Aquí tenemos el triángulo SD, que es un triángulo de 90 grados, aunque también hay otros, ¿no? Porque como es un rectángulo, tenemos varios ángulos de 90. Pero aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo DCE específicamente, tenemos lo siguiente. DP al cuadrado es igual a AD al cuadrado, bueno, AD al cuadrado más AP al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Revisemos. Están relacionando A, D y P. Veamos el dibujo donde están A, D y P. A, D y P, como lo dije antes, como es un rectángulo, bueno, había dicho que el DCE era el que estaban usando, pero no, están usando este triángulo. Están usando este triángulo de acá. Y aprovechando que se tiene un ángulo de 90 en el vértice A. Están usando ese triángulo. DP es la hipotenusa. DP al cuadrado es AD cuadrado más AP cuadrado por teorema de Pitágoras. Lo mismo se podría plantear en el triángulo P'BC. Algo similar se podría plantear en el DEC y también en el P'EP, en el triángulo pequeñito de arriba que también por opuestos por el vértice tiene un ángulo de 90. El P'EP también se podría plantear una relación por Pitágoras ahí. Pero específicamente acá tenemos esto, DP al cuadrado es igual a AD cuadrado más AP cuadrado. Esto es 2 al cuadrado más 8/3 al cuadrado. Estos valores ya se sacaron, el AP ya se sacó, el AD ya lo daba el ejercicio y se llega a que DP vale 10/3. 10/3. Y aquí viene la parte de la congruencia. Se sabe que se tiene que el triángulo DAP es congruente con el DEC por criterio ángulo-ángulo. DAP con DEC. Vamos a ver cuáles son. DAP es el que tengo marcado acá, sombreado, digámoslo así, con el DEC, este de acá. Me dicen que estos dos triángulos, el sombreado rojo y el sombreado verde, son semejantes. ¿Por qué criterio? Por criterio ángulo-ángulo. ¿Cómo lo podemos justificar? Sabemos que tienen los dos un ángulo de 90. Pero después, ¿cómo podemos justificar que tienen otro ángulo igual? ¿Qué me dicen? Ahí podríamos usar los ángulos alternos internos.
porque del triángulo Ajá. ADP, el ángulo APD es igual al ángulo PDC. Sí, sí, sí. Bueno, sonó como partido político de PDC, pero Vaya, les pregunto eso porque, bueno, la solución en el material solo dice que estos dos triángulos son semejantes porque tienen un ángulo de 90, eso es bastante obvio, uno porque el enunciado lo da y el otro porque ser un rectángulo. Y también mencionan la igualdad de dos ángulos, que son el PDA y menciona también el ángulo ECD, PDA y el ECD. O sea, hablan de estos. Lo voy a marcar. El SD, que es este ángulo de acá, voy a poner alfa, y el PDA, este de acá, alfa. Mencionan que esos dos ángulos son los que son iguales, SD y PDA. Ahora bien, ver que estos dos ángulos que he marcado ahí como alfa son los iguales, que son los que menciona la solución acá, no es como que tan evidente, pero como dice el compañero, los que sí son evidentes de ver, porque son ángulos entre paralelas, más que estos que el material menciona, son los siguientes. Por ángulos entre paralelas, alternos internos, este de acá es lo mismo que este de acá. Sí, ¿verdad? Creo que estos son los que me mencionaba, ¿sí o no, compañero? ¿Verdad que sí? Carlos. sí, sí, esos Vaya. son. Estos son fácilmente visibles, que son iguales por ser alternos internos entre paralelas, porque como es un rectángulo son paralelas. Entonces, yo creería, para la justificación del material, que es más fácil ver que, bueno, el de 90 ya se sabe que está, y estos dos por alternos internos son más justificables a primera vista que los que el material menciona. Ya como este son iguales y se tiene el de 90, automáticamente el tercer ángulo es igual, ¿no? Entonces ya se tendría la parte de la semejanza. Estos son los pequeños detalles que uno debe de centrarse cuando uno revisa las soluciones de los ejemplos que ya están hechos acá. Hay algunas cositas que se mencionan, no hay que dar todo por sentado, hay que tratar de ver si es cierto lo que se dice y si hace falta algunos detallitos, tratar de ver qué parte de la solución hace falta, ¿no? Porque yo insisto, los ángulos que se mencionan acá, no digo que no sean iguales, pero verlos así a simple vista no es tan fácil como estos dos alfas. Bueno, teniendo esa semejanza de triángulos, llegamos a encontrar estas relaciones. S sobre AB es igual a DP sobre DC. Vaya, ¿de dónde sale esa relación? Como por criterio ángulo, mis dos triángulos sombreados son semejantes, los dos que voy a poner ahorita nuevamente en el dibujo. Entonces, cuando ya sabemos que son semejantes, en este caso por criterio ángulo, tenemos que ver qué lados relacionar. Y eso es muy importante, saber qué lados vamos a relacionar. Y para ello vamos a relacionar los lados que sean opuestos a ángulos iguales. Por ejemplo, en el triángulo sombreado rojo, el opuesto al ángulo de 90 es DP. DP. Fíjese bien cómo voy a plantear yo las relaciones de las proporciones. Voy a colocar primero en el numerador. Aquí no hay un orden específico. Usted puede colocar en el numerador los lados del triángulo que quiera y en el denominador los del triángulo que usted quiera, no importa. Entonces, arriba voy a colocar los lados del triángulo en color rojo, DP, AP y AD. Ahí están los tres lados del triángulo sombreado rojo. Y abajo voy a colocar los tres lados del triángulo sombreado verde, pero los que sean proporcionales. ¿Quién es el proporcional a DP? Bueno, DP es el opuesto al de 90. Entonces vengo yo en el sombreado verde y busco el opuesto al de 90. Es DC. O CD, como lo quieran ver. DC o CD. Ahí está. ¿Quién es AP? En el triángulo rojo. AP es el opuesto al ángulo que no le he puesto nombre.
Bueno, en el sombreado verde, ¿quién es el lado opuesto al ángulo que no tiene nombre? Es DE o ED, como lo queramos ver, ED. Y luego AD es el opuesto al ángulo alfa. Entonces, en el triángulo verde, el opuesto al ángulo alfa es S. Y ahí está. O sea, al final aquí, lo más importante es que usted vea que tampoco es que usted va a relacionar los lados que quiera con los que usted quiera. No, los lados que se relacionan formando una razón son los lados opuestos a ángulos iguales. O sea, tampoco es relacionarlos a como caiga. Tiene usted que tener mucho, pero mucho cuidado en cómo los relaciona. Y después, cuando usted ya tiene las tres relaciones, usted tiene que ver cuáles va a utilizar. En el caso de este problema, los que se han utilizado son la primera, dP sobre dC, y vamos a ver, dP sobre dC. Y ahí le han puesto S sobre AB, pero creo que es dP sobre dC. No, ahí creo que está mal la relación que han puesto en el... Quiero ver. Ajá. Porque no corresponden a los puntos. No corresponden. Aquí la relación, para que veamos. Antes de ver la corrección del ejercicio, ¿alguna pregunta con las proporciones que he sacado acá? Ya voy a poner la corrección del ejercicio. ¿Preguntas? dP sobre dC, por ser los dos opuestos al de 90. AD sobre S, por ser los dos opuestos al alfa. Y luego también tenemos el AP sobre ED, que serían los dos opuestos al ángulo que no tiene nombre ahorita acá. Bueno, de estas relaciones ocupamos la primera y la tercera. dP sobre dC sería igual a AD sobre EC. dP sobre dC sería igual a AD sobre AC. Esta sería la relación correcta. Para empezar aquí la solución me coloca un AB que no tiene nada que ver, porque el AB es cierto que aparece en el dibujo, pero el AB es un lado completo del rectángulo, no de los triángulos que estamos nosotros asumiendo que son semejantes, ¿no? Entonces el AB aquí es un error. Bueno, AC le puse yo también, es SC, perdón, aquí es S abajo. AD sobre S. Aquí está. Luego, el dP me dicen que es 10 tercios. El dP es 10 tercios. El DC es 4. Esto ya lo da el enunciado del ejercicio. Y en el otro lado tengo AD que vale 2 y S que no conozco su valor. Al hacer todo el despeje, S termina siendo igual a 10 tercios entre 4. Todo eso dividido por 2. O sea que al final ese sería, no, perdón, 10 tercios entre 4 y despejando ese quedaría 2 sobre 10 doceavos, si no me equivoco. 24 décimos, o lo que es lo mismo, 12 quintos. Creo que así queda, ¿no? Vean ahí el despeje, revísenlo. ¿Queda 12 quintos o no queda 12 quintos? ¿Eso queda?
¿12 quintos? Sí, 12 quintos. Sí, vaya. Esta sería la solución correcta del despeje, ¿no? Ahí está mal planteada la proporción y por ende mal despejado, porque también el S va como numerador. Incluso ustedes pueden analizar un poco algunos datos numéricos del ejercicio y ver el dibujo. Por ejemplo, con la solución que se tenía originalmente acá, S valdría 5 tercios, que viene siendo como 1.7 casi, 1.7. Entonces resulta un poquito raro, ¿no? Que el S valiese 1.7 si ya se había llegado a que, por ejemplo, el segmento DP valía 10 tercios. Estamos hablando de que el segmento de P valía un poquito más de 3. Entonces, si el segmento de P vale un poco más de 3 y al final, aunque no se ha demostrado, pero se puede intuir que CP' viene siendo casi lo mismo que DP. Así que CP' valdría más de 3. Si el segmento CP' vale más de 3 y ese valdría un poquito más de 1, no tiene mucho sentido las longitudes, ¿no? Que el segmento CP' valga más de 3 y solo CE valga 1 si tiene toda esta dimensión, ¿no? Que CE valga un poquito más de 2, que sería el 12 quintos, ya tiene un poco más de sentido. Así que ahí estaría la corrección del ejercicio. Bueno, entonces, esto sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Cuidado ahí con las soluciones de los problemas, ¿verdad? ¿Preguntas? De mi parte no. Bueno. Bueno.